Bueno, atrás tenemos a un trovador que hoy día nos acompaña en esta charla. Estamos aquí en la Avenida Amazonas, justamente luego de que el Tribunal Electoral se ha pronunciado sobre los reclamos de Yacu Pérez, que presentó 27.000 actas que no parecían responder la conformidad conforme a la ley. Y entonces, al momento, el Consejo Nacional Electoral solo le ha aceptado 31. Hoy trataremos de explicar por qué es muy posible que Yacu Pérez no llegue a participar en la segunda ronda electoral de Ecuador, porque se encuentra finalmente en tercer puesto. Y esto se debe a que del total de las actas que él reclamó, muchas habían sido ya reconocidas por el Tribunal Electoral, que habían sido algunas pequeñas fallas que se corrigieron a tiempo, otras eran dentro del margen aceptable de error, y finalmente 31 son las que realmente presentan inconformidades que merecen la atención de las autoridades electorales. ¿Cómo fue que finalmente, después de recoger 21.000 actas, solamente 31 son aceptadas? Esto parece una ironía, pero es algo similar a lo que sucedió con Donald Trump en Estados Unidos. Él presentó miles de reclamos y estos miles de reclamos que presentó finalmente fueron desestimados, es decir, pasamos por la misma trayectoria de Donald Trump. Pero no solamente que Yacu Pérez pasa por la misma trayectoria de Donald Trump y los mismos métodos de Donald Trump, que consisten en la protesta, la amenaza y la exageración. Y esto hace que los indígenas, que el año antepasado, en el 2019, hicieron una protesta en el mes de octubre por el alza de la gasolina, lo que les dio mucha credibilidad y mucho respaldo popular, y lo que les permitió proyectarse a las elecciones que estamos ahora, gracias a que reclamaban derechos y que tenían y habían demostrado una gran capacidad de movilización y una gran capacidad de confrontación con la autoridad vigente, es decir, de confrontar con el ejército, la policía, sin ningún miedo, sin ninguna intimidación. Esto es confrontar al poder en sí mismo, y les dio una capacidad, un reconocimiento nacional que les alentó a luego convertirse en candidatos electorales. Pero en la candidatura electoral, el verdadero líder que era de las manifestaciones, que era Jaime Vargas, y el otro líder, Leonidas Issa, no fueron los que salieron a representar a los indígenas, sino por el contrario, fueron representados por un indígena que se le considera un poncho dorado. Poncho dorado son aquellos indígenas que ya saborearon el poder durante el gobierno de el coronel Lucio Gutiérrez, con quien llegaron al poder en el año 2002, pero lo perdieron 3 años después, justamente por protestas en la ciudad de Quito, y a pesar de las enormes movilizaciones indígenas que trajo el coronel Lucio Gutiérrez, se perdieron. Otra de las cosas importantes es que hoy notamos que, al igual que Donald Trump, Yacu Pérez ha realizado una exageración, primero de la crisis, luego de los perjudicados, luego de los afectados por esta crisis, y ha utilizado los medios para, a partir de desconfigurar la realidad, lanzar amenazas. Y estas amenazas han sido de que van a cerrar las vías y eso. Pero ¿qué sucede? Desde ayer, las protestas que comenzaron a ser, según Yacu Pérez, ya indefinidas,
se sintieron solamente en la Sierra Sur de Ecuador, en tanto que en el resto del país no ha pasado nada. Ellos no tienen prácticamente capacidad de movilización en la Sierra Norte, y esto se debe a que la CONAIE se encuentra en este momento separada de la denominada Ecuarunari, donde Yacu Pérez fue presidente. Y la Ecuarunari es la organización indígena solo de los indígenas de la sierra. La CONAIE es la organización indígena de todas las nacionalidades indígenas de Ecuador. En la CONAIE los que están al frente son Leonidas Issa y Jaime Vargas, pero ellos han sido rechazados por los Ponchos Dorados y por supuesto por Leonidas Issa, por Yacu Pérez. Esta es la razón en que en este momento las elecciones han significado en realidad una fractura de el movimiento indígena. Finalmente, se encuentra que a más de las protestas y la exageración y las amenazas, esta exageración de que habían un montón de actas, 27.000, y que después se demuestre de que no han sido 27.000, es decir, juntaron todo lo que pudieron y le lanzaron ahí para agobiar al Consejo Nacional Electoral y, de ser posible, para evitar una segunda ronda electoral o evitar una segunda ronda electoral sin ellos. Como consecuencia de esto, pues han perdido terreno, porque la segunda ronda electoral era una necesidad que se venía no solamente impuesta por la pandemia, por las elecciones de la primera ronda electoral, sino por las autoridades nacionales e internacionales que controlan y vigilan estas elecciones. El pretender diferir, postergar o anular las elecciones ha sido el punto neural que marca el quiebre y el fracaso de la campaña de Yacu Pérez, que en este momento entra ya en su declive. Quedan para la segunda ronda electoral precisamente Guillermo Lasso, que es el representante de la extrema derecha, y Andrés Arauz, que es el representante del socialismo del siglo XXI, que es la tendencia que se propaga por América del Sur desde el año 2000, y esta tendencia se debe fundamentalmente a que en América Latina el número de analfabetos ha disminuido mucho, hay una mucha mayor participación de los pobres en las elecciones, algo que no sucedía a lo largo de la historia, y estas elecciones con un número mayor de votantes y con un número mayor de personas alfabetizadas favorece fundamentalmente a las tendencias socialistas, en tanto que siempre el voto de los ricos, el voto de los privilegiados, el voto de los empleados públicos, el voto de los sindicatos, increíblemente, en el Ecuador, de los sindicalizados, han estado siempre entre la derecha y la clase media. Pero la multiplicación de la pobreza ha multiplicado el número de analfabetos en Ecuador, el número, perdón, de pobres en el Ecuador, y el número de pobres en el Ecuador ahora ya no está conformado solo por los analfabetos, que era lo que predominaba hasta antes del año 2000. Hoy el número de pobres de Ecuador está formado por personas que inclusive han hecho maestrías, posgrados en las 100 mejores universidades del mundo, y gente que ha sido marginada por este gobierno que repartió e hizo de todo, desde los carnets de discapacitados, las préstamos internacionales, las becas, los cargos públicos, las empresas públicas, los créditos, absolutamente todo, hasta las vacunas, botín. Repartición entre panas, amigos, allegados, secuaces con pinches. Eso ha sido lo que ha sido el gobierno de Lenín Moreno. Un gobierno que ha estado amparado, como todos sabemos,
por Donald Trump y Mike Pompeo, que en este momento perdieron las elecciones y al derrumbarse, ellos se están derrumbando y están arrastrando consigo a la derecha latinoamericana. Muchas gracias.